Antes de ver el último ejemplo de lugar geométrico, vamos a dar una construcción que voy a utilizar en ese ejemplo de lugar geométrico. Entonces vamos a tener un punto A, una recta L que no contiene al punto A y nuestra misión es trazar un triángulo equilátero con vértice en A y el lado opuesto que viva en esta recta. Entonces lo primero que voy a hacer es trazar una perpendicular a esa recta que pase por A y al punto de intersección vamos a llamarle M. Lo segundo que vamos a hacer es dividir a este segmento AM en tres partes iguales. Vamos a llamar G1 a un punto y G al otro, en este orden, de A hacia M. El paso 3, vamos a trazar una circunferencia con centro en G y que pase por A, de manera que va a cortar a la recta en los puntos B y C. Y finalmente vamos a trazar los segmentos AB y AC. Observen que los puntos B y C existen porque el radio de esta circunferencia azul, que sería la longitud de GA, es mucho más grande que la longitud de GAM. Entonces estos dos puntos existen. Yo digo que el triángulo ABC es el triángulo equilátero que busqué. Vamos a demostrarlo. Entonces nuestra afirmación es que el triángulo ABC es equilátero. Quiero demostrar entonces que AB, AC y BC miden lo mismo. En lo primero que me voy a fijar es en el triángulo BGC. Acuérdense que G es el centro de mi circunferencia azul, entonces lo que voy a tener es que este triángulo BGC es un triángulo isósceles. Eso quiere decir que este ángulo alfa es igual a este ángulo, entonces también vamos a tener alfa. De esa manera voy a tener que los triángulos BGM y el triángulo GMC, que son triángulos rectángulos y que además tienen un ángulo alfa, pues entonces el tercer ángulo también va a ser igual. Y entonces por ángulo, lado, ángulo, voy a tener que estos dos triángulos, el BGM y el CGM, son triángulos congruentes. Eso lo que quiere decir en particular es que BM mide lo mismo que MC. Es decir, M es punto medio de BC. Pero si es punto medio de BC, eso quiere decir que esta recta verde AM es una mediana porque pasa por un vértice y por el punto medio del lado opuesto. Como es una mediana y tenemos que AG sobre GM es la razón. AG, acuérdense, mide 2 y GM mide 1. Entonces G es un punto que divide al segmento AM en la razón 2 a 1 o 2 entre 1. Eso quiere decir que G es el gravicentro o el centro de gravedad, es decir, el punto donde concurren las medianas de mi triángulo ABC, pero también es el circuncentro. Entonces eso vamos a escribirlo aquí. G es gravicentro de ABC, pero también es circuncentro. Entonces, si ahora yo veo el triángulo ABM y el triángulo AMC, voy a tener por lado, ángulo, lado, que son congruentes. ¿Qué lado? AM es común, M es punto medio, entonces BM mide lo mismo que MC, y el ángulo entre ellos es de pi medios, entonces por lado, ángulo, lado, estos dos triángulos son congruentes. En particular, pues voy a tener que AB mide lo mismo que el lado AC. Imaginen que prolongo la recta BG, vamos a decir que este es el punto P, y como G es el gravicentro, eso quiere decir que BG tiene que ser una mediana. Acuérdense que el gravicentro es donde concurren las medianas y las medianas son aquellas rectas que van del vértice al punto medio del lado opuesto. Pero entonces tengo que BG, como es una recta que pasa por el vértice y pasa por el gravicentro, pues eso quiere decir que BG es mediana, eso quiere decir que el punto P es punto medio del lado AC. Entonces, este pedazo mide lo mismo que este pedazo. Ahora, por otro lado, G también es, acuérdense, también es circuncentro, es el centro de la circunferencia azul.
Como P es punto medio, eso quiere decir que la recta que pasa por el circuncentro y por el punto medio de AC, pues es una mediatriz. Entonces, eso quiere decir que este es un ángulo recto. Pero si eso es un ángulo recto, otra vez voy a tener lado, ángulo, lado para decir que los triángulos BPC y BAP son congruentes. Eso quiere decir en particular que el lado AB mide lo mismo que el lado BC. Entonces, por estas dos igualdades, pues lo que yo ya tengo es que AC, BC y AB miden lo mismo. Entonces, este triángulo realmente es un triángulo equilátero que ya tiene un vértice en A y su lado opuesto BC en la recta L que teníamos dada. Esta construcción la voy a usar para el siguiente lugar geométrico. Siguiente ejemplo. Este es un ejemplo un poco más interesante y vamos a tener una recta L y un punto que está afuera de ella, y lo que queremos ver es el lugar geométrico de los puntos C, vamos a decirlo, de tal forma que tengo un triángulo equilátero ABC y el punto B vive sobre la recta L. Es decir, voy a marcar un punto B, cualquiera en la recta L, y entonces con eso voy a trazar un triángulo equilátero y el tercer vértice es el que meto en el lugar geométrico. ¿Cómo le hago para trazar un triángulo equilátero en el que todos sus lados midan lo mismo que AB? Pues trazo una circunferencia con centro en A que pase por B y una circunferencia con centro en B que pase por A, y entonces al punto de intersección de estas dos circunferencias le llamo C y ahí tengo un triángulo equilátero. Ahora, si tomara este otro punto de intersección, también formaría un triángulo equilátero con este punto de intersección. Entonces ya tenemos dos puntos que viven en este lugar geométrico, este punto C y este otro punto de intersección. Ahora voy a borrar las circunferencias, voy a empezar a mover a B para intuir pues cuál es el lugar geométrico de lo que estoy buscando, porque si muevo B, pues el lado AB se hace más grande y voy haciendo un triángulo equilátero cada vez más grande, y fíjense el rastro que va dejando C. Entonces aquí tengo este rastro que sería una recta. Entonces ya podemos intuir que nuestro lugar geométrico sería una recta, pero yo digo que no es la única. Cuando yo construyo este triángulo equilátero ABC, acuérdense que me da este C, pero me da también otro punto C. Yo digo que ese otro punto C que me da la misma construcción va a formar otra recta. Y entonces vamos a tener que el lugar geométrico va a estar dado por dos rectas. Pero ¿cómo le hago para sospechar qué rectas son? Lo que voy a hacer es usar la construcción pasada en donde podíamos dibujar un triángulo equilátero que tuviera su vértice en A y su lado opuesto que estuviera sobre la recta L. Voy a trazar ese triángulo equilátero, voy a llamar B' y C' a sus puntos de intersección, y entonces aquí ya se notó algo bastante importante. Este punto C' vive también en esta recta roja que está pintando mi vértice C, mi lugar geométrico. ¿Por qué C' sí está ahí? Pues porque cumple las características o la condición de mi lugar geométrico. Tengo un triángulo equilátero A, B', C', de tal forma que B' vive en la recta. Pues entonces C' debe de estar en mi lugar geométrico. Pero también B' va a estar porque justamente es un triángulo equilátero en el que uno de sus vértices A y el otro vértice vive en la recta L. Entonces B' también entra en este lugar geométrico. ¿Qué otra cosa se puede ver de esta recta que pintó C a la hora de que lo estoy moviendo? Además de que pasa por C', pues también pareciera que AB' y esta recta CC' son paralelas. Eso ya nos da una buena idea. Entonces yo digo, pues si ahora trazas otra recta paralela ahora a AC' que pase por B', a esas dos rectas vamos a llamarles L1 y L2, entonces yo digo que el lugar geométrico coincide con la unión de esas dos rectas. Vamos a demostrarlo. Entonces nuestra afirmación es que el lugar geométrico coincide con la unión de L1 y L2. Recuerden, L1 es una recta paralela a AB' que pasa por C' y L2 es una recta paralela a AC' que pasa por B'. Voy a hacer la primera contención, que vamos a decir se hace un punto
en el lugar geométrico. Eso quiere decir que el punto B cae en la recta L y que además ABC es equilátero. Puse dos imágenes que son los dos casos que podemos tener. El primero es cuando B está dentro del lado B'C' y el segundo es cuando B está afuera del lado B'C'. Además, sin pérdida de generalidad, por el momento voy a tomar a C, que vive en el semiplano derecho, digamos, que queda dividido por AB. Acuérdense que en la construcción del equilátero pues tenía este punto de intersección, pero también tenía otro de este lado. Entonces, sin pérdida de generalidad, vamos a decir que C está aquí. Cuando está del otro lado, pues ese punto va a estar en L2. Este vamos a demostrar que tiene que estar en L1. Ok, en el primer caso, entonces acuérdense que voy a tener que este ángulo, como es un equilátero, pues este ángulo es pitercios, pero este ángulo también va a ser pitercios porque el triángulo azul punteado pues también es un equilátero, entonces esto va a ser pitercios. Entonces en nuestro cuadrilátero AC'BC es un cuadrilátero cruzado que tiene ángulos opuestos iguales. Eso quiere decir que este cuadrilátero es cíclico. En el otro caso tenemos que este ángulo otra vez es pitercios. Este ángulo que está aquí también es pitercios. Y además este ángulo pitercios y este que está aquí son suplementarios. Eso quiere decir que pitercios más este otro ángulo es igual a pi. Pero entonces en mi cuadrilátero AC'BC, que es un cuadrilátero convexo, tengo dos ángulos opuestos que suman pi. Eso quiere decir que es cíclico. Entonces, en cualquiera de los dos casos, el cuadrilátero AC'BC es cíclico. Voy a borrar tantito los ángulos y voy a trazar la recta CS'. También en este otro caso trazamos la recta CS'. Voy a tener que este ángulo que está aquí es igual al ángulo que está aquí porque subtienden el arco CA. Pero entonces pues este es de pitercios también. Ahora, lo mismo en este caso, este ángulo que está aquí es igual al ángulo que está en B porque subtiende el arco CA. Este yo sé que es pitercios, pues entonces también este va a ser pitercios. Pero si este es pitercios, como también este es pitercios y en mi primer dibujo pues tengo este ángulo también como pitercios, voy a borrar este que está aquí para que no estorbe por lo pronto y este, porque lo que quiero que ahora observen es que yo tengo las rectas AB' y la recta CC', también de este lado tengo AB' y CC', y la recta AC' es una transversal que está cortando a esas dos rectas en ángulos alternos internos iguales. Eso quiere decir que AB' y CC' son paralelas. Pues entonces C sí vive en la recta paralela a AB', que pasa por C', que le habíamos llamado L1. Entonces esto implica que C está en L1. Es análogo si ustedes dicen, en lugar de tomarte esta intersección de las circunferencias, te tomas la otra, ahí van a llegar a que C está en L2. Eso es de tarea moral. Vamos con la otra contención. Entonces ahora lo que voy a suponer es que C está en L1 unión L2 y lo que quiero llegar a demostrar es que C vive en el lugar geométrico. Entonces vamos a suponer sin pérdida de generalidad que C está en L1. Voy a suponer que está aquí. Y vamos a trazar con AC un triángulo equilátero. Entonces me fijo en AC, vamos a trazarlo de esta forma y vamos a decir que aquí está B. Entonces lo que yo quiero demostrar es que B en realidad vive en L. Para poder decir, pues entonces sí va a estar, sí, este punto C sí va a estar en el lugar geométrico. Ahora, como yo ya sé que L1 sí es paralela a B, eso quiere, ya tengo que este ángulo es pitercios, porque este ángulo es pitercios. Pero además, como ABC es un triángulo equilátero, pues este ángulo en B también es pitercios.
Entonces otra vez tengo un cuadrilátero, el AC'BC, un cuadrilátero cruzado, de tal forma que sus ángulos opuestos son de pi-tercios. Eso quiere decir que es cíclico. Pero entonces si es cíclico, voy a trazar esta otra recta, la recta BC'. Como el ángulo en C y el ángulo en C' subtienden al arco AB, pues entonces tienen que ser iguales, pero yo sé que el ángulo ACB, o sea, este ángulo que está aquí es pi-tercios, pues entonces este también debe de ser pi-tercios. Pero yo sabía que el ángulo en C', que es el del triángulo azulito, también es pi-tercios. Eso quiere decir que esta abertura no debe de existir. Si esa abertura no existe, pues entonces B tiene que vivir en L y ya con eso terminamos. Si B está en L, pues quiere decir que el C sí estaba en mi lugar geométrico. Entonces con esto demostramos que C está en LG y por lo tanto ya tenemos las dos contenciones y eso quiere decir que el lugar geométrico sí es la unión de estas dos rectas paralelas. Es análogo si ustedes comienzan con C en L2, van a llegar a que C tiene que estar también en el lugar geométrico. Con esto terminamos esta clase.